Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Yo soy Kiar Tutos y hoy les traigo este nuevo tutorial donde les enseñaré cómo crear personajes de una forma rápida, sencilla y personajes customizables. Bueno chicos, como ustedes saben está ahorita de auge, está en furor la creación de personajes customizables como los MetaHumans. Es algo que realmente ha revolucionado, digamos, la industria la está revolucionando. Anteriormente, si por los que no tenían conocimientos, había un programa o hay un programa que también hace lo mismo que hace ahorita los MetaHumans de Unreal Engine, que es Character Creator. Entonces, básicamente en Character Creator uno también puede crear los personajes y los customiza, les cambia los ojos, la apariencia, la contextura del cuerpo. Y pues ahorita está en furor, digamos, los MetaHumans, como ustedes pueden ver, ustedes la mayoría ya saben la noticia. En cuanto a Blender, para Blender nosotros habían o hay addons de pagos. No sé si ustedes conocen el addon de pago que se llama Human Generator. Ese es un addon donde parecido a los MetaHumans, entonces, pero pues este es un addon de pago, ¿no? Entonces básicamente es lo mismo, uno lo descarga, lo instala dentro de Blender. Y ya dentro de Blender pues uno genera, digamos, el personaje, puede generar el pelo, puede cambiarle la forma, la cara, parecido a lo que se puede hacer en los MetaHuman, que digamos tiene un menú donde están las propiedades del personaje, entonces uno puede ir modificándolas al gusto de uno, cambiando el color de los ojos, digamos, el color de la piel, el cabello. Entonces es básicamente eso. También vienen rigueados, o sea, tienen el rig instalado para poder manipularlos, traen como una especie de librería de animación, de poses. Pero entonces en este caso vamos a utilizar un addon totalmente gratis que lo van a descargar. Les voy a dejar el link en la descripción del video. Antes de continuar quiero decirles que tenemos grupo de WhatsApp para los que se quieran unir al grupo de WhatsApp. Ahí dentro del grupo de WhatsApp vamos a compartir, digamos, recursos. Si tienen alguna duda sobre Blender o sobre 3D pueden ahí comentar a los chicos que están ahí. También les pueden ayudar a la gente que está empezando en Blender o que está empezando en algún otro programa. Son bienvenidos. Entonces en la descripción del video también pueden descargar, pueden suscribirse o pueden entrar al chat que tenemos de WhatsApp. Bueno chicos, entonces el addon les voy a dejar el link en la descripción del video. Es este addon se llama MV Lab. Estos señores crearon este espectacular addon totalmente gratis, lo pueden descargar. Simplemente van acá a esta parte donde dice YouTube, le dan clic ahí y él los va a mandar a esta página acá. Entonces para poder descargarlos, porque hay veces que pues, la gente que es nueva y no sabe cómo descargar estos addons, entran acá y no encuentran dónde está el addon. Entonces básicamente uno le da acá donde dice Code y acá en la parte de abajo le dice Download Zip y uno le da clic y lo descarga. Bueno, después de que lo descarguen, ustedes le dan una ubicación dentro de su computadora, cualquier ubicación, no importa, no tienen que descomprimirlo. Y estando ya acá dentro de Blender, básicamente lo que hacen es ir Edit Preference y dentro de Preference van a Addons y le dan instalar, buscan su addon, acá lo tengo, entonces simplemente lo cargan y lo buscan. O sea, simplemente después de haberlo cargado llegan y lo buscan, y lo activan, entonces ahí lo activan y ya automáticamente les va a aparecer en el menú de acá. Entonces con la letra N abro los menús, voy a activar acá, permítanme en un momento, esto para que vean lo que estoy haciendo. Entonces a oprimir la letra N nos va a aparecer acá. Este es el addon que vamos a trabajar, es una herramienta espectacular porque digamos nos va a ahorrar mucho trabajo, muchas horas de trabajo, muchos dolores de cabeza, digamos para la gente que crea personajes y les gusta crear personajes. Esto les va a ahorrar bastante tiempo chicos, ya vienen customizados, ya vienen con texturas, los pueden editar, les pueden generar cabello y vienen rigueados, que es espectacular para animación. También traen librerías de poses, entonces es algo espectacular. Entonces vamos a eliminar esto porque por el momento pues no lo necesitamos, entonces lo vamos a borrar. ¿Cómo manejamos este addon? Permítanme y lo abro un poquito más acá. Bueno, ahí está. Entonces básicamente esto ya viene con unos presets.
ya. Entonces está Afro Female, Asian Female, Latino Female, Afro Male. O sea, vienen diferentes presets que trae. Entonces, digamos, yo voy a poner Latino Female. Acá nos da unas opciones. Entonces, podemos crearle un sistema de animación de cinemáticas inversa, de Inverse Kinematic, o un sistema básico de músculos. O sea, eso quiere decir que les va a crear los huesos, pero pues no va a tener cinemática inversa, sino ustedes mismos van a animarlo. Entonces, en este caso, pues yo voy a utilizar, vamos a utilizar Use Inverse Kinematic por el momento. Y nos dice que cómo queremos renderizarlo, si lo vamos a renderizar en Cycles o IP. Yo voy a utilizar IP porque si no de pronto se me explota la compu. Entonces también dice que nos da una opción de crearle una iluminación, o sea, para ya como una iluminación de estudio. Entonces yo también se la voy a poner pues que me va a ahorrar lo de la iluminación. Como vemos, estos son los, digamos, como lo básico para crearlo. Acá en esta parte dice Create Character. Y acá si nos damos cuenta en la parte de abajo dice After Creation Tools. Estos los vamos a utilizar después de crear el personaje, después de editarlo. Vamos a utilizar esto. Entonces le damos a dar Create Character. Él va a tardar unos minuticos dependiendo de su computadora. Y ahí nos va a crear el personaje. Listo. Entonces acá miren, como ven, ya tenemos a nuestro personaje creado. O sea, me parece espectacular. Ahorita está en modo sólido, entonces no vamos a ver nada de la piel, sino por el momento quiero que nos fijemos el tipo de personaje que nos está creando. Ahora chicos, si ustedes quieren modificarle algo a la malla base, por decir así, por ustedes mismos, o sea, o sea, dentro de las opciones que les ofrece, digamos, el addon, no está lo que ustedes quieren, ustedes pueden editar la malla más, o sea, se me lengua la traba. Ustedes pueden editar esta malla, simplemente pues entran en el modo edición y pues ahí ustedes le hacen los cambios que quieran hacerle. Por lo menos pues como ven tiene una retopología muy buena, o sea, una topología muy buena. Entonces está espectacular, digamos. Si yo lo quiero, permítanme acá, digamos, si yo me voy para modo escultura, entonces acá con G, con F agrando el pincel, y entonces le voy a hacer acá los hombros así. Ya vuelvo acá a Object Mode. Ahí mi personaje sigue igual, no se ha destruido ni nada. Y digamos puedo modificar la malla como yo quiera. Listo chicos, vamos a volver esto normalito. Es lo más que quería que tuvieran eso en cuenta. Bueno, entonces acá, ¿qué opciones tenemos acá? Si miramos acá el menú que nos ofrece, nos dice Character Shape. Entonces acá nos dice Character Age. Nos está diciendo que los años del personaje. Entonces digamos, yo puedo crear personajes más jóvenes, tipo niña o niño, o puedo crear ya ancianos, como vemos. ¿Ven? Entonces, la locura. Ahora voy a activar la Viewport Render para que veamos, digamos, las texturas y todo que nos genera. Entonces, como vemos acá tenemos nuestro personaje, está calvita, pero no hay problema. Yo ahorita estoy haciendo el render en IP porque no quiero ponerle cycles porque igual es pesadito, pero pues a la final cuando ustedes modifiquen su personaje, ya tengan lo que quieren, ustedes pueden pasar el render a cycles. Bueno, entonces acá nos está hablando que la segunda es Character Mass, la masa del personaje. Entonces básicamente eso nos está diciendo, digamos, la contextura del personaje. Entonces si yo aumento la masa, hacemos una persona gordita, y miren, ¿sí ven? Si la bajo, pues la contextura va a cambiar, se va a adelgazar, se va a aflacar. ¿Listo? Y en la tonalidad se refiere a la musculatura, digamos, del personaje. Entonces, si le subo la tonalidad, vemos que se vuelve como musculosa, se pone mamalona o fuertona. Ahí vemos. ¿Sí ven? Entonces, si ustedes por alguna razón se pusieron a mover esto y digamos destruyeron el personaje o lo modificaron demasiado y no saben qué hacer, para volver al estado inicial del personaje le dan Reset Character. Entonces él llega y pum, lo vuelve a como estaba.
Entonces acá abajo tenemos otro tipo de menú que sería Character Setup. Entonces esto acá tiene una librería. Cuando abro acá Character Library, se me abren acá. Entonces acá hay una librería, pues son bastantes y cada uno está diferente. Cada uno ya tiene como un preset especial. Entonces por lo menos Type Giant, un gigante. Entonces mira, ahí no lo agranda, nos crea un gigante. Atlética, digamos una atlética así fuertachona. Hero, entonces nos crea como una especie de hero. La vemos musculosa. Digamos, pongámosla acá en sólido un momento para ir viendo la malla como nos la pone. Hero Common Type, digamos una persona común, le cambia la edad. Heavy Body, una persona pesada. Digamos Normal Body, un cuerpo normal. ¿Qué otro podemos ver acá? Vigoroso, grande y medio fuerte. Digamos en este caso Fitness Model, voy a poner Fitness Model. Entonces ahí nos damos cuenta que nos la pone fuertachona, pero con buen cuerpo. Entonces digamos ahí tenemos ese de Character Setup, la librería de personajes. Ese es Random Generator. Entonces acá en Random Generator nosotros podemos seleccionar, digamos, el tipo de personaje que queremos y podemos modificar de forma random, o sea, como al azar, ciertas cosas del cuerpo. Entonces por lo menos si yo selecciono el cuerpo y voy acá y le pongo caricatura y le pongo, bueno, voy a modificar cuerpo, voy a modificar la altura y voy a de pronto que se pueda hacer un personaje de fantasía. Entonces le digo acá en Generate y él llega y pum, me crea como, empieza a crear como personajes al azar dependiendo de las características que le hayamos dado. Entonces otra vez pum, le doy y él va modificando. ¿Sí ven? Entonces le puedo cambiar, ¿qué más? La cara, vamos a cambiarle la cara, a ver. Estamos en caricatura, entonces acá, bueno, entonces voy a cambiar acá. Voy a ponerle light, o sea, como liviano, a ver qué me genera. Entonces ahí me va modificando. Extremo. A ver, extremos que nos genera. ¿Ven? Entonces ahí va dando como opciones. Dependiendo de lo que pongamos, digamos, si le pongo tono, me va cambiando el tono. Entonces quitemos esto, más a ver acá sí. Pum, mira, ahí llega ahí. Se mete con el cuerpo porque ya lo deseleccionamos. Entonces le va a quitar el tono, a ver. Nos va creando como cositas raras, pero que de pronto para los proyectos sirve. Entonces si le quito face y va a quitar fantasy, a ver qué nos arroja. Miren. Empieza a arrojarnos opciones raras. Bueno, entonces mire, esto tiene acá, tiene orejas de gnomo, de elfo. Bueno, entonces lo que les digo, si ya ven que se les destruyó el personaje y de pronto no llegaron a lo que querían, le dan reset character. Entonces otra vez nos vuelve a donde estaba. ¿Ven? Ahora, bueno, entonces pasamos esta parte. Es la de... Estábamos acá en la parte de... Bueno, skin. Podemos también cambiar ¿qué? Podemos cambiarlo, el tipo de cuerpo que tiene. En la parte de arriba ya hemos dicho que digamos a mayor masa es que se va a engordar un poquito. Menor masa. Entonces podemos ahí. El tono es la musculación. Entonces acá podemos seleccionar digamos la parte específica que queremos. Digamos vamos a meternos con arms, los brazos. Entonces acá nos da unas opciones para manejar las partes del cuerpo. Entonces las vamos subiendo. Y él va alargando los brazos. Vamos acá y le vamos metiendo más bíceps. Entonces ahí nos damos cuenta, digamos, de todo lo que va creando. Digamos, body measure. Las poses también. Ya podemos cambiarle las poses. Pero pues básicamente la pose ahorita la queremos así. Y entonces acá podemos entrar ya a las partes de la piel. Vamos, tanto de la piel como de los ojos.
Entonces, si nos damos cuenta acá, él nos genera como unas pecas, no sé cómo les dirá en su país, pecas, marcas. Entonces, acá las podemos ver. Bueno, tenemos los ojos acá, tenemos las pequitas. Entonces, yo le puedo cambiar el color a los ojos, podemos ir modificándolo. Podemos crear como una mezcla de colores. Miren eso, como va a crear una vampira, una mujer lobo. La saturación. Con respecto a la piel, digamos la piel podemos cambiarle, digamos la rugosidad, y podemos cambiarle la coloración de la piel, digamos que se vea más roja, más clara, más opaca, ¿sí me entienden? O sea, acá skin bump, o sea, son como las, ahí no se nota mucho, pero es como las poros, sí lo están viendo, espero que lo hayan visto, o sea, lo estén viendo, que como para darle arrugas, para que se vean más los poros de la piel. Entonces yo se lo voy a bajar porque pues me interesa que esté joven y bella. ¿Qué más? Bueno, las arrugas, vamos a las pequitas, mira, ahí están las freckles, skin freckles, se las podemos bajar para que no le queden las pequitas. Digamos acá en el pecho se le ven las pecas y se las quitamos. Sí, no sé si notan acá en la piel que se le ve como las venas, o sea, se le notan el sistema de venas que hay en la piel. Eso pues más que todo pasa con personas de piel blanca, ¿no? Entonces eso lo podemos bajar acá en Skin SS, que es el scattering. Entonces, que es como la translucidad de la piel. Entonces la podemos bajar también. Y en las venas, entonces podemos modificar eso para que no se le vea se le marquen como tanto las venas. Eso es dependiendo ya lo que ustedes quieran, chicos. O sea, como les digo, o sea, ustedes van modificando todo lo que quieran ahí. Entonces ahí ustedes van mirando lo que quieren. Entonces, ¿qué más íbamos ahí? Skin Editor. Entonces, cuando nosotros entramos acá al Skin Editor, antes de que sigamos, vamos acá, Team. Después de que ustedes hagan las modificaciones que ustedes quieran hacerle al personaje, lo de los ojos, le cambian la piel, tienen que darle acá donde dice Update Displacement, porque básicamente el displacement es el que cambia todas esas modificaciones. El mapa de displacement es el que va a cambiar las modificaciones que ustedes les hagan. Entonces, si ustedes no cambian ese mapa, él no les va a guardar esas modificaciones. Entonces yo le doy acá Update Displacement. Entonces, dentro del mapa, dentro del shading ya del personaje, ya se cambió eso y se crearon las modificaciones que yo tenía. Listo, entonces Finalize Tools, vamos a ir acá en la parte, voy a ocultar esto acá. Acá uno podemos guardar el personaje como una copia de seguridad. Y ya cuando nosotros tenemos listo el personaje, digamos, ya lo quiero así corporalmente, lo quiero así, con los brazos así, con la piel así. Entonces acá voy a ponerle un nombre, o sea, pueden ponerle cualquier nombre, la mujer. Y tienen que darle acá Finalize with Texture and Backup. Entonces le doy clic. Ahí les va a salir un lugar para guardarlo. Ustedes lo guardan, mujer. Y le dan finalizar y guardar copia. Entonces él se les va a demorar un momento. Mientras llega y crea el personaje, ya lo finaliza en el modo de edición. Y pasamos a otro menú para modificarle otro tipo de cosas. Listo, chicos. Entonces mira, acá ya nos creó el personaje. Si por alguna razón después de haber creado el personaje ustedes ven que el tono de la piel les cambió un poco, ya no podemos devolvernos al otro menú, pero podemos cambiarlo, podemos modificarlo. Simplemente pues vamos al Shader Editor. Es fácil, Shader Editor. Y acá dentro del Shader Editor nosotros podemos ver, digamos, el mapa de nodos que contiene el personaje. O sea, tenemos el mapa de nodos y tenemos básicamente el color de la piel acá. Entonces ahí está renombrado. Nos dice, bueno, el skin, vemos el skin brush. Si ven, ahí están todos los mapitas. Y acá están, digamos, los valores. Entonces nos está diciendo que skin freckles, que son las arruguitas, las venas, la complexión, digamos, la grasa, o sea, la brillosidad, los bumps, o sea, como el roughness.
y el scattering, entonces eso se puede ir cambiando ahí, lo pueden ir modificando. Digamos, pueden modificar los colores, o sea, lo pueden modificar a su gusto, o sea, ahí pueden ir adhiriéndole más nodos y pueden, digamos, modificarlo de otra forma, los colores o lo que quieran. Bueno, chicos, entonces, ¿qué otra cosa importante antes de que pasemos a los otros detallitos? El sistema de RIG que esto tiene, esto ya viene con un sistema de RIG, entonces si nosotros pasamos por decir así, voy a seleccionar acá, voy a pasar a modo Pose Mode para animar, entonces esto ya viene bien rigueado, entonces es algo espectacular, digamos, si seleccionamos, voy a seleccionar, digamos, ahí podemos darnos cuenta, le presiono G, lo muevo, ahí podemos darnos cuenta que mueve los dedos, o sea, es algo que está bien calculado, está bien puesto en su lugar. Voy a pasar acá para que no se me explote la computadora. Ahí, pim. ¿Sí ven? ¿Qué más podemos modificarle acá? Bueno, ahí ustedes tienen que ir, digamos, no descubriendo, sino mirando qué huesos, o sea, qué controlador maneja qué. Digamos, este de acá, lo muevo, chin, miren. Este ya viene rigueado. Una cosa que nos podemos dar cuenta es que, digamos, en el momento él no tiene rig facial. Eso lo podemos solucionar, ¿no? Entonces, después de que ya creamos el personaje, le damos modificado el cuerpo como queríamos, después de que le cambiamos la piel, bueno, los ojos, lo que sea, el color de los ojos, lo que podemos hacer acá con este menú que dice After Creation Tool, o sea, que son las herramientas después de creación del personaje final, nos permite crear el rig facial, nos trae como un preset de expresiones faciales, nos dice que assets y pelo, o sea, que los assets, digamos, si queremos ponerle ropa o algo, pero son ropas o accesorios que nosotros ya hayamos creado para el personaje. También están las poses y la animación que hay, y otro que es de utilidades que es para ajustar los huesos o salvar, digamos, en diferentes formatos, digamos, la animación o lo que hagamos con él. Entonces, por el momento, digamos, si lo selecciono, voy a crearle el pelo, entonces voy a pasar acá a este modo, voy a cambiar acá un momentico, vamos a poner aquí algo más, no, vamos a poner algo más iluminadito, bueno, esto así, por decirlo así, ponerlo acá, y teniendo seleccionado el personaje vamos a darle Access and Hair. Entonces acá me dice Mesh Assets, nos está diciendo que los, por decir así, accesorios del personaje lo podemos traer oprimiendo acá, le damos clic y él nos va a abrir la locación de donde estén, donde los hayamos guardado, y pues los traemos y los colocamos. Pero en este caso vamos a crear el pelo, entonces vamos a Particular Hair, vamos a crear pelo a partir de partículas. Entonces le damos ahí, le damos clic y él nos crea el cabello. O sea, entonces, teniendo seleccionado acá la parte del cabello, seleccionamos ahí esa parte. En la parte de partículas acá se nos creó, y acá podemos modificar esto como se modifica normalmente en Blender, las partículas, el pelo. Entonces ahí está seleccionado, digamos, la cantidad son 1000, la longitud se la podemos cambiar, le podemos poner quitar segmentos. En este caso, digamos, podríamos ponerle dinámicas, las dinámicas del pelo, crearle colisión, digamos que se colisione con el cuerpo. Voy acá, colisione con el cuerpo. Esto acá lo vamos a cambiar. Línea de tiempo, se fue para abajo, se colisionó con el cuerpo. Si queremos editar el cabello, podemos editarlo. Nomás nos metemos a modo de peinado. Acá con F agrandamos el pincel, seleccionamos la peinilla. Vamos a peinarla porque tiene pelo de loca. Tiene pelo de loquilla. Sale un peinadito así, más fashion. Mandar el cabello por acá. No tenemos que con tanto pelo de loca.
Ahí tienen diferentes posibilidades, chicos. O sea, hay nomás dedicarle un poquito de tiempo, pero básicamente ya tenemos el personaje, lo tenemos con el rig, lo podemos animar, lo podemos editar. O sea, es una cosa que nos va a ahorrar demasiado tiempo y demasiados dolores de cabeza, se los digo por experiencia propia. O sea que ya es una ventaja grandísima. Tenemos un personaje que es editable. Bueno, salimos de acá, vamos a objeto, entonces le damos clic otra vez y pum, nos acomoda el cabello. Bien. Entonces ahí le dio alopecia, quedó calvita de un lado, pero ustedes lo pueden ir modificando ahí, o si no bajan acá en la parte, tienen que activar, esto está avanzado, sí, creo que le ha puesto avanzado. Vamos acá, children, van al children, le suben a los children para que se vea con más cabello. Vamos a poner unos 500 para que se explote el computador. Vamos si lo bajamos acá, ¡pah! Ahí se ve más. Bueno, ahí tiene un enredo de cabello, pero pues básicamente eso se puede arreglar. Ustedes ya saben que se arregla en Particulate Edition. Entonces ahí le van cambiando ahí, ¡pah! ¡Op! Le van cambiando ¿qué? Con los modos de peinillas que tiene él para cambiar el pelo. Modificarla y listo. Ahí. Eso es como nomás por prueba. Pum. Ahí. Vamos a ver otra vez. Chun. Ahí ya soltó el cabello más. Entonces, bueno, ahí lo van modificando, chicos. Bueno. Entonces, bueno, ya tenemos ahí la parte del cabello. Ahora que nos interesaría la parte de el rig facial. Entonces, acá en este momento voy a partir la pantalla. La parto acá. Voy a ocultar esto. Me voy a acomodar acá. Vamos a quitar esto y esto. Vamos a poner acá al frente. Este lo voy a poner en modo sólido y este lo voy a poner en render. Pues ahí tenemos el render. Ahora acá teniendo seleccionado el personaje, o sea, vamos a seleccionar el personaje, no van a seleccionar la parte que está emitiendo partículas, sino el personaje. Vamos acá en la parte donde dice Face Rig. Entonces vamos acá a Face Rig y teniendo seleccionado le damos a Create Face Rig. Entonces él se va a tomar unos momenticos y nos va a crear esto. Acá tenemos un sistema de rig facial. Bueno, entonces yo sé que se ve un poco intimidante, yo sé que se ven muchos controles, pero pues están bien diseñados. Entonces básicamente acá nos dice los nombres de lo que hace cada rig. Entonces esto es las partes de la cara. Digamos, vamos a ver, mouth, seleccionamos esto simplemente con G, lo movemos. Miren, si nuestro personaje, me acerco a la cara acá para que lo vean mejor. Bueno, otra vez tengo seleccionado, lo muevo, miren, se está riendo. ¿Ve? Una maravilla, chicos. Tiene otro de sonreír, mira ahí con las, mostrando los dientes, mostrando la chapa. Excelente. Tenemos otra sonrisa, vamos a ver cuál es. Si la bajo, mire, está triste, está feliz. Está triste, está feliz. ¿Ven? Ahí es nomás de explorar, digamos. Esta de acá, Tone Out Pressure. Entonces, esto es de la lengua. Bueno, pues ahí no podemos ver la lengua porque la lengua está escondida. La dilatación de la pupila, ahí nos está diciendo que esta es la dilatación de la pupila. Digamos, mira, la agrandamos la pupila. Uy, está volviendo un vampiro. Se devuelve. ¿Ven? Ahora si pasamos acá, tenemos estos otros de acá. Básicamente nos manejan diferentes partes de la cara. A veces son las mismas, pero de mejor forma. Entonces, mire, acá pica el ojo, picarona, pica el ojo. Vamos con este otro. ¿Ven? Va picando el ojo. Este de acá, vamos a ver qué hace este. Si lo selecciono. Y ahí está brava. Entonces, chicos, ahí tienen infinidad de posibilidades para crear animaciones. Miren, seguimos la ceja, se la bajamos.
Vamos a hacer una pose de que está brava. Entonces si estás de subir, estás de bajar. Así como cuando está sospechando algo, le está diciendo un ahí. Esta, a ver. Subimos acá. No. Vamos a dejársela ahí. Esta creo que es de la boca. Así sí. ¿Cómo no? Básicamente acá también tiene otras de la boca. Miren, ahí tenemos diferentes opciones. Ustedes pueden ir modificando. Miren. ¿Ven? Simplemente las van cambiando. Y acá, esto de arriba, tenemos una especie de rig de la boca donde nuestro personaje puede pronunciar, digamos que la pronunciación o la, por decir así, la fonética de cada una de las letras, digamos de la A y. Entonces simplemente es moverlo. Pues ahí como está haciendo muecas, se ve raro, pero bueno, ustedes las cogen, digamos de la L, digamos para gesticulación de palabras. Ven chicos, entonces ahí está genial ese plugin. Vamos acá a ver qué otra cosa les puedo mostrar. Acomodamos acá. Ahora, Face Expression, Pose and Animation. Si vamos a Pose and Animations, acá nos permite traer poses, salvar las poses y hacer como... Sí, ustedes pueden crear sus propias poses customizables, digamos, entran a modo de Pose Mode y crean su pose y las guardan. Entonces vamos a resetear la pose. Listo chicos, entonces otra cosa importante, para aquellos a los que les gusta el anime, el MD Lab trae 2 animes customizables, no sé si los nombré ahorita, pero entonces vamos a abrir uno. Female, vamos a abrir este de acá, vamos a usar luces de estudio y vamos a crear el personaje. Digamos, para aquellos que nos gusta el anime, nos gusta, digamos, crear personajes de anime, o aquellos que quieren crear personajes de anime, este plugin trae 2 caracteres anime, 2 personajes anime, uno que es mujer y otro que es hombre. Entonces en este caso abrí el de la mujer. Entonces vamos a ver la opción de render y miren qué maravilla. ¿Sí ven? ¿Ven el shading que maneja? Esto, al igual que los otros caracteres, es customizable. Ustedes lo pueden editar. Entonces podemos abrir acá Character Library. Entonces acá está Anime Style. Es el 1. Que es este. Vamos a ponerlo acá. Ahí podemos ir cambiando. El 2. Trae diferentes. Entonces lo voy a poner en modo sólido como para que vean los cambios. En 3. ¿Ven? Como más caderona, African, Asian. Podemos cambiar a Asian. Si lo ponen African, más caderoncita. Caucasian. Special Bodybuilder Type. Entonces, bien fuertachona ahí. Digamos, si no quieren ver la armadura por el momento, entonces pues la ocultamos. Entonces está bien fuertachona. Vamos a dejar el primero, digámosle Asian. Listo. Entonces ahí podemos ver chicos, y lo mismo, digamos, podemos modificarle ciertas cosas. Lo mismo el body measures, digamos las medidas del cuerpo podemos modificar. Miren, ahí estamos viendo. Acá podemos seleccionar las partes que queremos, digamos expressions. Entonces podemos modificarle las expresiones. Otra cosa, digamos, no sé si se dieron cuenta que esto trae un rig simple, apenas el sistema de huesos, pero igual lo podemos animar. Digamos, lo podemos seleccionar acá, entramos a Pose Mode. Entonces dentro de Pose Mode podemos ir acá donde está el muñequito que yo ya les había hecho en anteriores videos. Podemos en Front y ahí podemos ver, digamos, los huesos. Entonces podemos animarlos como queramos. Miren, chun, 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 chun. Bien, entonces, para que lo tengan en cuenta, voy a quitar acá.
Entonces acá tenemos parámetros de las expresiones. Ponerme acá, voy a activar otra vez el shading para que lo vean. Entonces abdomen, ahí vemos que cierra el ojo, lo abre. Podemos crearle chest, vemos eyes close, miren, abrimos, cerramos. Es nomás de explorar, chicos, de que ustedes puedan explorar. ¿Qué otra cosa? Skin Editor. Entonces si entramos al Skin Editor, acá podemos cambiarle lo que son los ojos. Ahí pueden cambiar el color de los ojos, la reflexión de los ojos. Ya eso en modo render pues se ve más. La saturación, digamos, podemos bajarle la saturación a los ojos o subirle la saturación de los ojos. El valor, la opacidad. También la piel, podemos modificar la piel, digamos, ponerla de diferente color si ustedes quieren crear algo diferente. La voy a dejar en 0, creo que era 0.02. Bien, chicos, entonces ahí está. Bueno, el brillo de la piel, pero pues en este caso no cuenta. El outliner que trae, como la línea que se ve cada vez, la línea que se ve cada vez que movemos. Entonces el outliner nosotros lo podemos cambiar, le podemos cambiar el color. Digamos, a mí me gustaría agrandarlo así y ponerlo más clarito, ponerlo más o menos por acá, que se note, digamos, el tipo Dragon Ball, que se note más la nariz, un poquito así. Este no, es este, así más o menos. ¿Sí ven, chicos? Entonces todo eso es editable, ustedes lo pueden editar. ¿Qué más sería? Skin second. Acá pueden modificarle diferentes cosas, ¿sí me entienden? También, digamos, display options. Si ustedes ya están felices con el personaje como lo quieren, o sea, ya están, por decir así, ya están felices con el personaje. Acá también, perdón, acá pueden exportar el personaje, importar otro que ya hayan creado. ¿Qué otras cosas por acá? Importar, exportar texturas, si quieren poner otras texturas, todo ese tipo de cositas. Es algo muy sencillo, chicos, tampoco es tan complicado. Entonces ahí lo tenemos. A mí se me hace que es espectacular, digamos, para los que les gusta el anime, quieren crear anime, les gusta crear personajes, manga, todo eso. Entonces es una cosa muy chévere, muy bacana. Entonces, chicos, ahí como pueden ver, pueden ir modificándole todo. Ya cuando ustedes están felices con el resultado, digamos, ya lo quiero así, tienen que ir acá a la parte donde dice Finalize Tools y lo mismo, le ponen un nombre, por lo menos le ponen chica y le dicen que finalizar. Entonces la guardan. Entonces él se va a tomar un momento y ya va a crear el personaje final. Entonces, por lo menos ya lo tenemos acá. Si ven que de pronto la saturación y el color de la piel cambió, se puede modificar eso en el shading. Digamos, seleccionamos el personaje, vamos acá a la parte de shading, como les mostré anteriormente con el personaje anterior. Y pues acá básicamente podemos cambiar eso. Digamos, acá me está diciendo que el hue de la piel, entonces digamos yo lo puedo poner, lo pongo en 1, mire, ahí va cambiando. Entonces 0.8, no, dejémoslo en 0.4, a ver, 0.5 como lo tenía, y ya vamos jugando con otro, la saturación, entonces 0.6, y mira, ahí va cambiando, no sé si alcanzan a ver el color. Esta sí pongamos la 0.8, a ver, pum, mira, ya quedó más amarillita, como más color piel. Entonces ahí pueden ir jugando con todo eso. Acá está el skin value, skin out value.
¿Qué más hay acá? El outliner, el outliner está ahí, lo pueden modificar, miren. ¿Sí ven? Ahí pueden ir modificándole, pueden crearle otras modificaciones. Y básicamente este es de esto se basa el tutorial, de este plugin maravilloso que nos regalan para Blender, para crear nuestros proyectos, para poder crear nuestros personajes como queramos. Utilícenlo, chicos, pruébenlo y me dejan saber qué piensan del plugin. Se me hace que es muy genial, digamos, ahorra mucho tiempo, ahorra dolores de cabeza, nos ahorra la parte de retopología, de crear el rig para el personaje, que a veces es algo muy complicado y a veces no sale como nosotros lo queremos. Entonces se me hace que es una herramienta muy útil para tener en cuenta y tenerla dentro de los hounds favoritos de Blender. Listo, chicos, entonces no olviden suscribirse, darle like a este video. Como les comenté al principio del video, tenemos grupo de WhatsApp, en la descripción del video está el link para que se unan. También denle like, ayúdenme dándole like al video, compartiendo para que crezca el canal, para poder seguir subiendo videos más seguido. Y entonces nos vemos la próxima, chicos.